Buenas tardes. En 10 minutos empezamos. Son 13.
Buenas tardes a todos, gracias por ser tan puntuales. Vamos a dar de tolerancia de 2 minutos adicionales para que ingresen las demás personas. Solo 2 minutos, por favor. Gracias. Buenas tardes con todos.
Ya vamos a dar inicio a la presentación del webinar gratuito Gases Medicinales. Vamos a hacer una pequeña presentación del Instituto del IPG. Ahorita los dejo con el ingeniero Ricardo Santillán. Muy bien, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecerles porque ustedes están presentes en este webinar de gases medicinales que justamente lo hemos realizado, lo hemos organizado justamente por el tema de la pandemia. Es de mucho interés para la población en general, no solo peruana, sino a nivel internacional, por lo que estamos padeciendo justamente debido a esta enfermedad. Entonces, por ello, el Instituto Peruano del Gas y Medio Ambiente, que es una institución sin fines de lucro, que nació el año 2002, por favor, el siguiente, dentro de los fines que tiene el instituto, como se muestra en pantalla, tiene la difusión de la cultura del gas y la conservación del medio ambiente, para el cual contamos, digamos, con el concurso de muchos profesionales, expertos, especialistas en los diferentes temas que tienen que ver con el gas y con el cambio climático y la conservación del medio ambiente. Luego les estaré diciendo cuál es el programa que tenemos dentro de los próximos meses. Siguiente, por favor. La misión del instituto comprende actividades académicas, actividades de capacitación, opiniones técnicas que tienen que ver con los diferentes quehaceres nacionales. Digamos, todo lo que tiene que ver con el aspecto técnico, tanto en lo que es gas y medio ambiente. Consultoría y asesoría, y también la línea editorial. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la visión de este instituto? La visión del instituto es ser la institución líder en el sector de energía y cambio climático, contribuyendo de esta manera a nuestra sociedad, específicamente en la conservación del medio ambiente a nivel internacional. Como sabemos, cada uno de los países se han comprometido en el Acuerdo de París con sus contribuciones nacionales, los NEDC. Precisamente por ello es que nosotros, preocupados por el tema del medio ambiente, es que hemos logrado nuevamente relanzar el instituto de tal manera que pueda contribuir así a nuestra sociedad. Siguiente, por favor. Dentro de la visión tenemos varios frentes, digamos, los cuales son los siguientes. Actividades de investigación en los campos justamente de conservación del medio ambiente, las nuevas tecnologías que tienen que ver con solar, eólica, hidrógeno, etcétera. Diversas tecnologías que están en muchos casos nacientes en Europa y en Estados Unidos. También otro de los frentes que tenemos es realizar estudios técnicos, consultorías y asesorías, participación en comités técnicos internacionales, representaciones comerciales, capacitaciones a nivel nacional e internacional, y también obtener la certificación internacional en diferentes campos, que seguramente los estaremos informando oportunamente. Siguiente, por favor. Por último, tienen ahí los teléfonos para contactarnos. Si son fuera de Perú, con el +51, como ustedes saben. Tienen ahí los correos que están permanentemente activos. La página web, también estamos en LinkedIn, Facebook, Instagram y YouTube. Señores, el instituto le da la más cordial bienvenida. Queremos tener una larga trayectoria con ustedes, de tal manera que podamos contribuir a cualquier quehacer de la ingeniería que ustedes tengan presente y que deseen, por supuesto, afrontar en el bien o en el beneficio de la humanidad. Por otro lado, no quiero terminar mis palabras sin dejar de agradecer a todo el equipo que está trabajando conmigo en el instituto. Tenemos
todo el equipo fundamental que ha sido partícipe en la conformación de este instituto y además en la elaboración de este webinar. Queremos agradecer a muchas personas y también a la revista Energía y Negocios, que está contribuyendo de esta manera a difundir tanto el webinar como también, como lo vamos a mencionar después, vamos a tener un conversatorio sobre el tema de transición energética la siguiente semana. Así que sin más que decir, voy a presentarle al ingeniero Héctor Alcalde Ludeña, que es el expositor en esta noche. El ingeniero Alcalde Ludeña es un ingeniero mecánico de fluidos que tiene una maestría en gestión de la cadena de suministro. Ha trabajado en Lindegas Perú S.A., que es una de las empresas más representativas en lo que es gases medicinales. Igualmente, ha gestionado todo su portafolio de proyectos con el montaje de tuberías y equipos electromecánicos, tanto en oxígeno industrial, oxígeno medicinal, nitrógeno, argón acetileno y otros gases industriales. Actualmente trabaja en la empresa Prima LNGNB con sede en Bélgica, en la cual viene desarrollando e instalando plantas satélites de regasificación de gas natural licuado en muchos países de Europa. Bien, sin más que decir, con ustedes le presento al ingeniero Héctor Alcalde Ludeña. Por favor, adelante con su presentación. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches con todos. Como le indicaba, mi nombre es Héctor Alcalde Ludeña y el día de hoy vamos a hacer una presentación acerca del uso de los gases medicinales, ¿no? y su aplicación en la industria hospitalaria. La agenda que tenemos en estos 2 días, en el primer día, el día de hoy, tenemos una breve descripción, una rápida descripción de lo que son los gases medicinales y cómo es su uso en la infraestructura hospitalaria. Vamos a hablar, los gases medicinales ahora ya son tratados como medicamento, algunos como el oxígeno, por ejemplo. Vamos a hablar acerca del vacío clínico, el sistema de extracción de gases anestésicos. Y para finalizar, vamos a realizar una rueda de preguntas, las cuales la realizarán vía el chat de la plataforma Zoom, ¿no? Para la segunda sesión vamos a ver un poco en temas de producción de gases medicinales, ¿no? Lo que es destilación criogénica, las plantas PCAs, y finalizamos también con la rueda de preguntas. Vamos a entrar un poco con lo que es la introducción de lo que son los gases en general. Como todos sabemos, ¿no? El aire es una mezcla de muchos gases, ¿no? En su mayoría está compuesto por nitrógeno, oxígeno, nitrógeno en un 78%, oxígeno en un 21%, y el 1% restante son otros gases, ¿no? Que pueden ser argón, CO2, helio, etcétera, ¿no? La aplicación de estos gases en la industria en general es muy amplia, ¿no? Lo podemos utilizar, se pueden utilizar, mejor dicho, por ejemplo, en la industria, en la soldadura, en aplicaciones de corte y soldadura, ¿no? Pues se puede usar el oxígeno. También lo pueden utilizar en temas de alimentos, bebidas, ¿no? En alimentos se utiliza mucho en la exportación de lo que es frutas, ¿no? Normalmente las frutas las congelan a través de nitrógeno en estado líquido, ¿no? Para poder, normalmente las frutas de Sudamérica, de Brasil, de Perú, ¿no? Se congelan y se llevan hacia países de Europa y China, Asia. También lo utilizan en la industria de bebidas, ¿no? Por ejemplo, las gaseosas, las cervezas utilizan el CO2 como parte de su proceso productivo. Y también en la industria alimenticia algo que es bastante interesante y que siempre lo comento, es que cuando nosotros abrimos una bolsa de papas fritas, ¿no? de cualquier marca, nosotros decimos las papas fritas vienen con aire adentro. Y realmente no viene con aire, ¿no? Realmente lo que tiene adentro es una mezcla de nitrógeno y a veces CO2 que justamente se inyecta a la bolsa antes de su sellado para justamente conservar las papas y evitar su oxidación, ¿no? Para evitar que se pongan un poco negras, ¿no? Entonces, de esa manera se conservan mayor
se conservan más los alimentos, ¿no? Y lógicamente también tenemos la aplicación en el cuidado de la salud, ¿no? En el cuidado de la salud tenemos aplicaciones médicas, ¿no? Con el tema del oxígeno, también con el nitrógeno, con el óxido nitroso, que lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Como les comentaba, la aplicación de estos gases en general es bastante diversa, ¿no? La tenemos para tratamientos de oxigenoterapia, que actualmente lo están utilizando bastante, para temas estéticos, para operaciones, etcétera, ¿no? Vamos a ir hablando de esto un poco más adelante, ¿no? La entidad que se encarga de regular la producción, distribución y comercialización de los gases medicinales en el Perú es la DIGEMID, la Dirección General de Insumos, Medicamentos y Drogas. Actualmente, debido a la pandemia que se está viviendo a nivel mundial, en todo el mundo se ha incrementado la demanda de oxígeno medicinal y lógicamente el Perú no ha sido ajeno a este problema, ¿no? Debido a esto, debido a esta situación que se viene actualmente viviendo a nivel mundial, el oxígeno medicinal ha tomado bastante relevancia en estos últimos días, ¿no? El oxígeno medicinal, bajo el Decreto Supremo número 016-2017 del Ministerio de Salud, clasifica el oxígeno, los gases medicinales, como medicamentos, ¿no? En su artículo 38, en el numeral 4. Entonces, el oxígeno medicinal es un medicamento ya avalado, tiene que ser por este decreto supremo y tiene que cumplir pues todas las regulaciones, todas las especificaciones propias de un gas medicinal, ¿no? Hay que tener en cuenta de que no es lo mismo producir oxígeno medicinal que oxígeno industrial. Eso también lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? En el transcurso de la exposición. El oxígeno medicinal en el Perú se comercializaba normalmente en una pureza no menor del 99.5%. Sin embargo, debido a la situación que se vive actualmente en el Perú, se admitió, ¿no?, con el decreto de urgencia número 66-2020, que se autoriza la producción de oxígeno con un porcentaje de pureza no menor al 93%, ¿no? Acá dice, excepcionalmente se autoriza el uso de oxígeno medicinal con una concentración no menor al 93%, para lo cual el establecimiento de salud debe garantizar el cumplimiento del programa de mantenimiento, calibración de equipos, generadores, líneas de distribución y almacenamiento del oxígeno medicinal, así como el control de calidad y cambios de consumibles. Vamos a ir viendo de que este oxígeno de 93% de pureza tiene un proceso diferente de producción al oxígeno del 99.5% de pureza. Son dos oxígenos medicinales, sí, pero tienen dos formas de producción distintas. El oxígeno medicinal se divide en dos. Uno es el oxígeno líquido y el otro es el oxígeno líquido obtenido por destilación criogénica, y el otro va a ser el oxígeno gaseoso al 93% obtenido por otros procesos productivos que trataremos en breve. El oxígeno líquido tiene una pureza no menor al 99.5%, se obtiene por destilación criogénica. ¿Qué es la destilación criogénica? Es cuando uno disminuye la temperatura del aire para poder obtener de esta manera oxígeno, nitrógeno, básicamente, y cuando el oxígeno llega a su punto de licuefacción, que es aproximadamente a menos 186 grados, se separa automáticamente del aire y se almacena en unos tanques criogénicos. Ahora, como un tema de almacenamiento, ¿no? Un volumen de LOX, un volumen de oxígeno líquido, equivale a, cuando se gasifica, se expande 700 veces, ¿no? Entonces, 700 veces de volumen de oxígeno gaseoso yo lo puedo comprimir a solamente una vez el volumen de LOX. Es por esto que es una de las mayores ventajas del LOX, ¿no? O sea, la forma de poder transportarlo. Es mucho más sencillo para el transporte. Acá vemos, por ejemplo, una planta de destilación criogénica. Esta es una torre de destilación. Se comprime el aire, se expande
El proceso en sí, vamos a entrar un poco más detalle en la siguiente sesión. Y se baja la temperatura, se va bajando la temperatura y se va obteniendo oxígeno líquido y se van almacenando en tanques criogénicos, ¿no? Estas fotos son referenciales, realmente. Luego de que se ha almacenado el oxígeno líquido en los depósitos criogénicos, en las plantas de producción, viene una cisterna, retira el producto de los tanques y lo lleva a distribuir. En hospitales se pueden observar unos tanques, ¿no?, que almacenan oxígeno. Entonces llega a la cisterna, conecta una manguera y empieza el proceso de llenado de los tanques, ¿no? Empieza a transferir producto desde el cisterna hacia los tanques criogénicos. Estos elementos que ustedes ven acá, estos elementos de color plomos, se le llaman vaporizadores ambientales. Básicamente es un intercambiador de calor ambiental, ¿no?, por el cual va a pasar el oxígeno líquido y por estas paletas se va a ir gasificando hasta obtener oxígeno gaseoso. Vamos a ver un pequeño video de cómo se realiza la transferencia de oxígeno líquido a unos tanques de producción. Es un video general, digamos, explicativo de cómo se realiza esto. Acá, por ejemplo, en esta aplicación se tienen dos tanques criogénicos de determinada capacidad y tienen una línea de llenado, ¿no? Por esta línea de llenado es donde va a entrar el tráiler y va a empezar a suministrar el oxígeno líquido. En este caso, bueno, se tiene con un control de telemetría, digamos, que sirve para poder controlar el nivel de los tanques y avisar también cuando se encuentre el tanque totalmente lleno para evitar un sobrellenado de los tanques. Acá podemos ver la cisterna que les comentaba. Llega a la cisterna, conecta una manguera y en este momento empieza el llenado de los tanques, ¿no? Se empieza a llenar los tanques, en este caso son dos. Normalmente en el tema hospitalario es uno, ¿no? Pero en este caso son dos. Se llena y lo que se tiene en la parte interna del tanque, si ustedes se dan cuenta, son dos, ¿no? Es un tanque interno de acero inoxidable que almacena justamente el oxígeno a menos 186 grados Celsius o menos 290 grados Fahrenheit. Y en la parte externa vemos un tanque de acero al carbono. Entre estos dos tanques hay un aislamiento. El aislamiento normalmente es el aislamiento de perlita o también últimamente se están utilizando aislamientos tipo multicapa y vacío. Justamente este tipo de aislamiento permite y garantiza que el producto que se almacena dentro del tanque criogénico mantenga su temperatura y no se esté gasificando, ¿no? Entonces, de esta manera se llenan los tanques criogénicos, ¿no? Se conectan las mangueras y se llenan. Entonces, cuando automáticamente, para este caso, el sistema indicó de que se llenaron los tanques, pues comunica y se para el proceso de llenado. Esto es para este esquema que les estoy comentando. Ahora, estos tanques tienen un sistema de incremento de presión interna de manera automática. ¿Cómo funciona? Cuando uno está realizando, o cuando se está consumiendo, mejor dicho, el oxígeno en el hospital y hay una gran demanda, normalmente estos tanques tienden a bajarle la presión, ¿no? O sea, al jalar demasiado producto, la presión interna del tanque empieza a decaer. Entonces, este sistema de incremento de presión realmente garantiza de mantener una presión estable en el tanque y evitar de que hayan caídas de presión en la red del cliente, ¿no? Del hospital en este caso. Ahora, estos tanques se conectan a dos vaporizadores, a estos dispositivos plomos que les había comentado. Estos dispositivos básicamente recibirían por sus tuberías el oxígeno en estado líquido y se empieza a gasificar, ¿no? Viene en estado líquido, se gasifica y va hacia las redes de suministro de gases. La temperatura ambiente realmente va a depender del lugar de instalación. En Lima normalmente en un invierno se puede llegar a unos 10 grados, más o menos aproximadamente. Sin embargo, en provincias como Puno,
¿no? Se pueden llegar a temperaturas bajo cero en ciertos niveles, en ciertas épocas del año, ¿no? Ahora, la presión que se tiene en esta línea es la presión del tanque, ¿no? Más o menos estamos hablando entre 8 bares y 10 psi. Perdón, 8 bares y 10 bares, o sea, más o menos unos 150 psi aproximadamente. Antes de pasar, antes de que llegue el producto al hospital, a los puntos de consumo, se baja la presión del tanque en este sistema de regulación. Tienen un sistema de regulación, vamos a retroceder un poco, en este sistema de regulación. Este sistema de regulación realmente garantiza bajar la presión de unos 10 bares a unos 60 psi, unos 4 bares aproximadamente, ¿no? Acá en el video indica 30 psi, sin embargo, en el Perú nosotros normalmente utilizamos 60 psi en la línea, ¿no? Se reduce a esa presión y esa presión es la que normalmente deberían de llegar a todos los puntos del hospital. Sí, y básicamente esa es la forma del funcionamiento de este tipo de tanques, ¿no? Ahora, ¿por qué hay dos vaporizadores en este caso? Normalmente los vaporizadores ambientales tienen una capacidad de vaporización, digamos, de fabricante, de placa, ¿no? Por ejemplo, si el vaporizador tiene una capacidad de aproximadamente 100 metros cúbicos, esa capacidad de 100 metros cúbicos es trabajando a 8 horas continuas, ¿no? Sin embargo, nosotros sabemos que los hospitales están trabajando las 24 horas del día. Entonces, la capacidad de vaporización se reduce. Entonces, por ese motivo, se colocan dos vaporizadores, ¿no? Para poder garantizar de alguna manera la eficiencia en la transferencia de calor de los vaporizadores. Ese es básicamente el funcionamiento de un sistema de criogénico, un sistema de oxígeno medicinal en un hospital, ¿no? Después de que se ha reducido la presión, el oxígeno va ya hacia los diversos puntos de consumo del hospital, ¿no? Eso es a grosso modo cómo es que se trabajan con este tipo de sistemas, ¿no? Vamos a continuar con la explicación, con nuestra presentación. Bien. Por otro lado, tenemos el oxígeno medicinal producido por plantas on-site, ¿no? O plantas PCA. Estas plantas PCA producen oxígeno que van aproximadamente del 93% al 93% más o menos un 3% de pureza. El método que se utiliza es el método de absorción por oscilación de presión, o PCA por sus siglas en inglés, ¿no? Ahora hay un punto importante acá, ¿no? La pureza del oxígeno en este tipo de plantas PCA es inversamente proporcional al flujo de oxígeno. ¿Qué quiere decir? Que si yo dimensiono una planta de oxígeno medicinal, digamos, para 10 metros cúbicos por hora, y si yo realmente consumo más de 10 metros cúbicos por hora, consumo 11, 12 metros cúbicos por hora, tal vez la planta va a estar mandando oxígeno, sí, pero la pureza del oxígeno va a caer y va a caer debajo de estos valores, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta eso al momento de diseñar la planta, ¿no? Hay que diseñarla siempre para el caudal máximo al que se pueda, al que se pueda alcanzar, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, acá vamos a entrar un poco a ver cuáles son los componentes de estas plantas. Estas plantas cuentan con sistemas de filtración, ¿no? Y un sistema de generación de oxígeno. Acá tenemos, por ejemplo, el compresor. El compresor normal se recomienda que sea un compresor libre de aceite. Sin embargo, se puede utilizar compresores lubricados. Al usar compresores lubricados, se recomiendan otro tipo de sistemas de filtrado. El compresor, el secador, realmente remueve el exceso de humedad del aire y pasa por un sistema de filtrado. Este sistema de carbón activado, de filtrado de carbón activado, realmente garantiza eliminar las trazas de hidrocarburos que pueda tener el compresor, ¿no? Al ser un compresor, digamos, lubricado con aceite, este filtro de carbón activado va a retener todas las trazas de hidrocarburo
y posteriormente va a pasar a este sistema de almacenamiento. Es un presistema de almacenamiento que tenemos un aire, digamos, limpio, ¿no? Digamos, limpio de impurezas. Luego de que este aire comprimido, limpio de impurezas, está almacenado, pasa a un sistema de generación de oxígeno. Este sistema de generación de oxígeno está básicamente compuesto por zeolita. La zeolita lo que hace, tiene la propiedad de captar el nitrógeno y no se queda con el oxígeno. Entonces, luego de esto pasa a un tanque de almacenamiento de oxígeno. O sea, acá ya tendríamos oxígeno en este tanque. Este generador es muy importante. Nosotros les comentaba hace unos momentos que la pureza del oxígeno debería estar para este tipo de plantas entre el 93% más o menos el 3% de pureza. Si estos valores, para una planta medicinal, si estos valores están fuera del rango, el generador de oxígeno automáticamente lo que tendría que hacer es parar la producción de la planta y este sistema tendría que tener un sistema de purga automática. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se obtienen valores por debajo de la norma, automáticamente el oxígeno que ha sido generado, se corta la producción y el oxígeno que ha sido generado se libera al medio ambiente, porque ese oxígeno no estaría cumpliendo con los estándares, ¿no?, de un oxígeno medicinal. Entonces, esto es algo bastante importante. Los generadores, por ejemplo, de la industria, no tienen este sistema de purga automática, ¿no? Si bien es cierto, tienen analizadores y se puede ver la concentración de oxígeno, a diferencia de un sistema de oxígeno medicinal, no te purga, no toda la producción, digamos, de oxígeno por estar fuera de rango, ¿no? En este caso sí, la norma te indica que se tiene que purgar ese oxígeno y de ese oxígeno no se puede ir al paciente. Entonces, por último, luego de que este oxígeno haya sido almacenado en este tanque, pasa por un último proceso de filtrado, un filtro bacteriológico, y se va a la línea, ¿no? Normalmente estamos hablando de 60 PSI en la línea, como les comentaba hace un momento, 60 PSI en la línea, y se puede también, en este caso, adicionar un sistema de llenado de cilindros, ¿no? Ahora, como el compresor solamente me brinda aproximadamente hasta 100 PSI más o menos, para poder yo llenar cilindros, yo necesito llegar hasta más o menos unos 200 bares de presión, es una presión bastante alta. Entonces, lo que se tiene que instalar acá de manera, digamos, en línea con este sistema sería un booster, ¿no? Un compresor de alta presión para poder llenar cilindros de oxígeno, ¿no? Ahora, es importante también considerar, si es que se va a hacer las cosas en paralelo, tanto el suministro de oxígeno como el llenado de cilindros, se tiene que considerar también el flujo de llenado de cilindros para el dimensionamiento de la planta, ¿no? Para evitar justamente que la pureza del oxígeno caiga o que tengamos, y que por eso tengamos, pues, la planta pare, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta eso. Como les comentaba al inicio, ¿no?, las aplicaciones de los gases medicinales en el cuidado de la salud son bastante diversas. La más conocida actualmente es la oxigenoterapia, ¿no? Ahora, en oxigenoterapia hay dos tipos, ¿no? La que es digamos, el cuidado en casa, el home care, que es básicamente para pacientes que no están muy complicados, digamos, con su saturación de oxígeno y que requieren un bajo flujo de oxígeno para cumplir con su tratamiento médico, y lo otro que ya efectivamente requiere de una unidad de cuidados intensivos para poder subsistir, ¿no?, a través de un ventilador mecánico o algún otro dispositivo. Esto por un lado de la oxigenoterapia. También tenemos tratamiento de aire enriquecido en algunos ventiladores e incubadoras, ¿no? Eliminación de daños a la piel. Tenemos también cirugías, por ejemplo, la cirugía laparoscópica. También se utilizan como anestésicos y o analgésicos, y succión de secreciones. Si bien es cierto, el tema de succión no es un gas propiamente dicho, pero en todas las normas, incluso en la norma técnica de salud en la peruana, también se considera dentro del grupo de los gases medicinales, ¿no?
Como les comentaba, la oxigenoterapia puede estar dividida en dos. Esta de acá, por ejemplo, es el cuidado en casa, ¿no? Donde un paciente que no requiere, digamos, un flujo tan elevado de oxígeno puede tener un pequeño concentrador de oxígeno en casa y con eso es suficiente para el cuidado de su salud. Sin embargo, hay otras aplicaciones, ¿no? En las que sí se requiere un mayor flujo de oxígeno, ¿no? Y un cuidado, un seguimiento, ¿no? propio del paciente para poder monitorear su concentración de oxígeno. Eso sí es necesario ir a un hospital, ¿no? Pero es importante señalar que hay dos etapas acá, o dos, digamos, dos tipos de aplicaciones dentro de la oxigenoterapia. El cuidado en casa, o que en la industria se llama home care, y ya lo que viene en el tema hospitalario, ¿no? en la industria clínica. El aire medicinal es normalmente utilizado en incubadoras y en ventiladores, ¿no? Digamos, los neonatos realmente utilizan bastante aire medicinal, ¿no? Salvo en algunas excepciones. La verdad, como el ingeniero indicó, yo no soy médico, pero soy ingeniero y tengo tiempo trabajando en esto, pero normalmente a los neonatos no se les entrega directamente el oxígeno en puro, ¿no? Sino es una mezcla, salvo en casos excepcionales, ¿no? Que me imagino el médico tratante ve que es apropiado y pues se le brinda oxígeno al neonato. Otra aplicación que tenemos es con el nitrógeno. El nitrógeno en el estado líquido sirve para remover algunos tipos de lesiones a la piel, ¿no? Por ejemplo, verrugas. El nitrógeno está en estado líquido a menos 196 grados Celsius. Es una temperatura bien baja. Entonces, al contacto normalmente con la piel, o sea, en su estado líquido, podría generar, si es que no está controlado, podría generar lesiones. En este caso, por ejemplo, tenemos que tienes una lesión acá en la piel, le aplicas un poco de nitrógeno líquido, esta parte, digamos que ya no sirve de tu piel, automáticamente se puede retirar, ¿no? Sin ningún tipo de inconveniente. Esto lógicamente lo hacen los médicos, ¿no? Con ciertos procedimientos, etc. El CO2 es utilizado en algunas cirugías poco invasivas, por ejemplo, como la cirugía laparoscópica, ¿no? En las cirugías por apéndice normalmente se inyecta una cantidad de CO2 para poder incrementar el vientre del paciente y poder realizar las maniobras de extracción, ¿no? del apéndice. Y nada, de esa manera es que se utiliza el CO2 para justamente hinchar, si se puede decir el término así, hinchar un poco el vientre del paciente y poder remover, ¿no? el apéndice en esta cirugía puntual de laparoscópica. El óxido nitroso es utilizado como anestésico y como analgésico, ¿no? Es un gas que se utiliza mucho en las salas de operaciones, ¿no? Y el vacío clínico es utilizado justamente para eliminar secreciones. Lo más común, creo que todos hemos pasado por ejemplo, por un odontólogo, ¿no? Cuando nos van a revisar los dientes, nos están haciendo las limpiezas respectivas, nos colocan una especie de manguerita en la boca y empieza a succionar. Esa succión es vacío, ese es el vacío clínico. Justamente sirve para las aplicaciones odontológicas y también para succionar y limpiar, ¿no? Durante una cirugía, para ciertos procedimientos, etc. Vamos a ver un poco acerca de lo que es el vacío clínico. Vamos a comentar rápidamente bajo qué normas está y todo esto, ¿no? El vacío clínico su diseño, ¿no? de redes y de equipos está normado básicamente en el Perú por la norma técnica de salud, la número 119 y la número 110. Estas normas técnicas de salud son dadas por el MINSA, ¿no? Para establecimiento de salud de tercer nivel y de segundo nivel de atención. Estos niveles de atención están básicamente relacionados a las camas, a la cantidad de camas que puedan tener los establecimientos de salud. El tercer nivel de atención son para establecimientos muy grandes. Si bien es cierto, hay normas técnicas de salud en el Perú que indican cómo se deben de dimensionar, cómo se deben de instalar los gases medicinales, hay todavía una brecha que se debe ir acortando. Entonces, la mayoría de
expedientes técnicos, la mayoría de instalaciones de gases medicinales son instaladas también bajo la norma NFPA 99, ¿no? Que justamente en su capítulo 5 habla acerca de los sistemas de gases y vacío, ¿no? Esta norma es prácticamente aceptada por toda Latinoamérica y lógicamente en Estados Unidos porque es una norma norteamericana y es bastante completa, ¿no? También se tiene la norma ISO 7396-1, parte 1, también para sistemas de gases comprimidos medicinales y vacío, ¿no? También la HTM 0201 para sistemas de tuberías y el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que cumplir, digamos, una red de vacío clínico según la normativa técnica de salud? Las tuberías deberían de ser de cobre tipo K, limpias para su uso en sistemas médicos, ¿no? Y las tuberías de vacío clínico deberán ser dimensionadas de tal manera que la caída de presión en el sistema sea menor a 5 psi. Esto de acá es de acuerdo a la norma NFPA 99. Como les comentaba en el slide anterior, la norma técnica de salud, si bien es cierto, comenta a grosso modo cuáles son los requerimientos mínimos de los sistemas de vacío y de gases medicinales en general. Sin embargo, detalles como esto, de cuánto es la caída de presión en la red, no los deja muy claros. Sin embargo, incluso las tuberías de cobre, según la norma NFPA 99, pueden ser de cobre tipo K y tipo L, ¿no? Sin embargo, en el Perú, la norma técnica de salud indica que las tuberías de cobre tienen que ser de tipo K, ¿no? Entonces, dado eso, se tiene que respetar, ¿no? Sin embargo, aquí hay un tema, ¿no? Porque las tuberías de cobre tipo K son mucho más caras que las tuberías de cobre tipo L, ¿no? Porque el cobre, el espesor del tubo de cobre del tipo K es mucho más grueso que un tubo de cobre tipo L. Y como les comentaba en el video anterior y en el slide de las plantas PCAs, las presiones que se tienen en las redes de gases medicinales son del orden de los 60 psi y las tuberías de cobre tipo L aguantan tranquilamente hasta 1000 psi de presión. Entonces, podríamos tranquilamente utilizar tuberías de cobre tipo L y abaratar nuestros costos de instalación, ¿no? en hospitales, en clínicas, ¿no? Es algo importante, ¿no? En el penúltimo slide de las aplicaciones hablamos de los gases anestésicos, ¿no? En una sala de operaciones, normalmente al paciente se le está administrando la anestesia de manera continua y estos gases residuos, digamos así, de la anestesia, no pueden ser respirados, no deberían ser respirados por el personal médico, ¿no? Porque lógicamente podrían tener algún problema. Entonces, la evacuación de gases justamente sirve para eso, ¿no? Para retirar los gases productos, los residuos productos de los gases anestésicos, ¿no? Acá tenemos un esquema, ¿no? De cómo ingresan, digamos, los gases anestésicos al paciente, ¿no? Entran por esta manera, ¿no? Ingresan al paciente y el paciente al momento de exhalar, ¿no? Bota estos gases y estos gases, esta evacuación de gases va conectada a una toma empotrada en la pared de este tipo y las libera al medio ambiente, ¿no? Esta liberación de gases anestésicos, según la norma NFPA, debería ser como mínimo a una altura de 1,20 m de la última ventana que se tiene en los edificios, ¿no? De esa manera se garantiza, pues, de que cualquier persona pueda inhalar estos gases, ¿no? Es de esa manera que funciona este sistema de evacuación de gases. Hemos visto de manera general lo que es un poco la normativa de oxígeno, del oxígeno medicinal. Hemos visto un poco, a grosso modo, cuáles son los tipos de oxígeno medicinal, el oxígeno líquido, el oxígeno gaseoso. Hemos visto también que la pureza del oxígeno, como les comentaba, depende del proceso productivo, ¿no?
sea, el proceso de plantas de producción on-site tiene una pureza del 93%, más o menos 3%, y la pureza del oxígeno líquido producido por destilación criogénica tiene una pureza alrededor del 99.5%. Esto es lo que hemos tratado el día de hoy. Realmente les agradezco mucho la atención, les agradecemos mucho su tiempo y bueno, creo que podemos continuar con la rueda de preguntas, ¿no? Sí, ingeniero, no, creo que no se le escucha. Ingeniero, no se le Ya. escucha. Sí, ahora Sí, ahí sí. está. Ahí sí. Ya. Bien, hay dos preguntas hasta el momento. Voy a leer la primera. Dice, ¿bajo qué normas se diseñan las plantas de oxígeno LOX? También, ¿qué normas se siguen en el diseño de las instalaciones hospitalarias de conducción del oxígeno? ¿Qué entidad aprueba los diseños y ejecución de plantas e instalaciones hospitalarias? No sé si podría responder esa pregunta, por favor. Sí, con respecto al diseño de las redes de oxígeno en hospitales, son diseñadas, como les comentaba, bajo la norma técnica de salud, la 119 y la 110, ¿no? Son diseñadas bajo esas normas, básicamente son las normas técnicas peruanas, y aparte de eso se utiliza la NFPA 99, básicamente para poder diseñar estas redes de distribución de oxígeno medicinal, ¿no? Ahora, el diseño de las plantas de producción de oxígeno líquido, si realmente esa consulta la podría responder más adelante, ahorita les soy sincero, no tengo una respuesta para eso, bajo qué normativa se da, pero sí, o sea, se podría averiguarlo y lo podríamos pasar, ¿no? Creo que en la próxima sesión justamente vas a tratar sobre la producción en planta Sí, de oxígeno. así Y creo es. que ahí podríamos tener la respuesta a la persona Jonathan. Si te conectas el día jueves, tenemos la respuesta necesariamente. Sí. Pasemos a la segunda pregunta, por favor. Dice, ¿en la industria qué porcentaje de pureza se usa? En la industria el porcentaje de pureza es muy amplio, ¿no? Digamos, para aplicaciones de corte y soldadura normalmente se puede utilizar las empresas que producen gases, normalmente la fuente que utilizan es la misma. A ver, les comento un poco. De esta planta de producción, de esta torre, digamos, de producción, sale el oxígeno que les comentaba y se almacena en los tanques, y este mismo oxígeno que es transportado hacia los hospitales con pureza del 99.5%, normalmente es la misma que se utiliza en los sistemas de, por ejemplo, de corte, soldadura, etc. Ahora, hay aplicaciones que requieren incluso más pureza aún, ¿no? Digamos, en aplicaciones de laboratorio se utilizan gases especiales que requieren una pureza del 99.999% de oxígeno, de pureza de oxígeno, ¿no? Hay aplicaciones muy precisas en las que requieres incluso mucho más pureza de la que te bota la planta de destilación criogénica. Sí. Correcto. Otra pregunta, por favor. Dice, buenas tardes, ingeniero. ¿Qué norma debo seguir para poder implementar una planta PSA con un caudal de 40 normal metros cúbicos por hora? Lo que le comentaba, o sea, primero, para poder producir oxígeno medicinal, hay que considerar que el oxígeno es un medicamento, ¿no? Y hay que cumplir todas las normativas propias de la DIGEMIT, ¿no? O sea, uno tiene que tener registro sanitario y tiene que consolidarse uno como droguería. Entonces, de esta manera, uno recién podría producir oxígeno medicinal. Ahora, las normas con las que están fabricadas las plantas de producción de oxígeno, las plantas PCA,
para producir oxígeno. Eso sí vamos a entrar en mayor detalle el día jueves. Eso sí, Jueves. se tiene ahí la norma y todo eso, sí. Pero sí Perfecto. hay toda una normativa y todo ello para eso. Ya, otra pregunta, por favor. Dice, ¿qué opina de la tecnología Stirling? Me parece que Stirling también es tecnología criogénica, me parece. Soy sincero, no estoy seguro. Pero si es tecnología criogénica, pues estamos hablando después de que tendríamos el oxígeno a una pureza, a una alta pureza, ¿no? Sí. Perfecto. Otra pregunta. ¿La ley peruana debería validar la producción de oxígeno al 93%? Ya que estos decretos tienen plazo a vencer, ¿qué se tendría que presentar y a qué entidad del Estado para cambiar la ley que sea para siempre la producción por zeolita y romper el monopolio del gas criogénico? Claro, hay dos tipos de producción, como les comentaba, ¿no? La criogénica, ¿no? Y la que es por producción de plantas PCAs. La de pureza del 93% sí debería ser válida para plantas de producción, para plantas PCA, ¿no? De producción. Se le debería, creo yo, el ente fiscalizador de esto, me parece que es la DIGEMIT, ¿no? Tal vez no estoy muy seguro, le soy sincero, pero la institución que se encarga de regular todo lo que es insumos, medicamentos, drogas, es la DIGEMIT. Entonces yo creo que por ahí podría ir, ¿no? El tema. Ahora hay que diferenciar dos tipos de producción, ¿no? Uno es el oxígeno criogénico, por destilación criogénica, mejor dicho, y el otro es el producido on-site. No son, yo creo que ambos deberían ser válidos, ¿no? Ambos deberían ser válidos, pero siempre haciendo la salvedad de los procesos productivos. Eso sí debería ser, ¿no? Yo creo que ambos son válidos porque incluso, solo para acotar un poco el tema, los porcentajes de impurezas que uno controla en las plantas de producción de PCA son diferentes a los porcentajes a los tipos de impurezas que uno controla en una producción de oxígeno líquido. Estamos hablando también de dos tipos de controles distintos. ¿Ah? Ojo, es algo importante que se tiene que dar. Ahora, la planta de producciones de PCA, ahí es una opinión bastante personal. Son buenas, sí, son buenas si es que cumplen con todos los mantenimientos respectivos, si se les cambian los filtros, si se le hace un seguimiento, si el generador de oxígeno si está acorde a la norma, etc. Pero si vamos a tener una planta de producción de oxígeno on-site, si vamos a tener una PCA en un hospital, la vamos a instalar y el primer año le vamos a dar mantenimiento y los siguientes 10 años no, pues ahí estamos mal. Porque realmente el riesgo que se va a tener de tener valores fuera de norma, ¿no? Y que los pacientes vayan a estar respirando eso va a ser bastante riesgoso, ¿no? Lamentablemente nosotros sabemos, o sea, pueden decir no, pero el generador de oxígeno tiene los sensores, ¿no? Para evitar esto. Nosotros que hemos estado a veces metidos en la industria, sabemos que se pueden un poco bypassear, digamos eso, para, digamos, salir del paso y decimos ya un ratito nomás y se queda pues todo el tiempo. Eso tienen que tener bastante en consideración. Correcto. Otra pregunta, por favor. Dice, ¿qué opina de las instalaciones temporales que está haciendo el MINSA y otras entidades? Sí, he seguido las noticias de Perú y me parece que está bien, ¿no? O sea, más allá de que si se hizo antes o no se hizo antes, ¿no? Si es algo reactivo, ¿no? Yo creo que es algo positivo lo que se está haciendo, ¿no? De al menos incrementar la oferta, ¿no? De camas UCI, de camas de hospitalización, es algo bueno y esperemos de que estas instalaciones temporales, pues, o las fuentes de suministro para estas instalaciones temporales puedan durar en el tiempo, ¿no? Sería lo más idóneo. Correcto. Otra pregunta. Con respecto a la producción de oxígeno medicinal,
en los centros hospitalarios. ¿Qué tipo de mantenimiento se debe realizar para tener un abastecimiento correcto en cuanto a presión, caudal y calidad de oxígeno? Y si hay alguna normativa en este punto. En el tema por ejemplo, de presión, caudal y calidad del oxígeno. Ya. En el tema de calidad del oxígeno, por ejemplo, se tienen que realizar los mantenimientos al compresor, hay que hacerle mantenimiento a los filtros, cambio de filtros, dependiendo de la cantidad de horas que indique el fabricante. Cada fabricante tiene diferentes especificaciones para sus filtros. Es muy importante cumplir con el protocolo y el mantenimiento de los equipos, ¿no? Tal como lo indica el fabricante, ¿no? Y es por eso, y es muy importante también que se tenga o sea, se pueda conseguir al menos la representación de alguien del fabricante que te pueda asesorar durante el primer año, ¿no? O los primeros meses, que es la parte más crítica del arranque de las plantas, es lo que yo pienso. Yendo al tema de la presión y el caudal de las tuberías, que es lo que entiendo se refería, las tuberías deberían ser dimensionadas, ¿no? En base igual a la máxima demanda, ¿no? Si es que por A o B hay caídas de presión, es porque pueden ser dos motivos, ¿no? El primero puede ser que no se dimensionó de manera correcta y el segundo es que aumentó la demanda, ¿no? Y al aumentar la demanda, el caudal es mayor y por ende la presión puede caer. Entonces hay que ver la forma de cómo restablecer esa presión. ¿De qué manera? Tal vez se puedan incrementar diámetros de las troncales, no se puedan por ahí colocar algunos, se le llaman pulmones, ¿no? O sea, como una especie claro, de pulmón, llega una tubería, digamos, de un diámetro pequeño a una especie de un tanquecito de almacenamiento y de ahí sale con otra tubería. De esa manera estabilizaríamos un poco la presión. Se tendría que ver y analizar caso por caso, ¿no? Correcto. Hay unas consultas más muy, muy rápidas, por favor. Dice, ¿por qué se habla que el oxígeno industrial no se puede usar para uso hospitalario si la pureza de oxígeno en las plantas en Perú pasan el 95% de pureza? El oxígeno industrial producido de manera criogénica es posible utilizarlo en la industria, en los hospitales. Sin embargo, el oxígeno industrial producido por compresores, o sea, por plantas PCA, no es recomendable utilizarlo en la industria hospitalaria. Son, como les comentaba, dos tipos de producción diferentes, son dos tipos de oxígeno diferentes. Y este tipo de oxígeno producido por plantas PCA, pero para la industria, sí no son recomendables utilizarlos para el cuidado humano. Correcto. Hay dos preguntas más acá, muy buenas, que creo que pueden ser contestadas el próximo jueves para el señor Einer Palacio Villanueva. Si fuera tan amable, le contestamos el día jueves, porque tiene que ver con fórmulas, criterio de diseño y todo eso, que fácilmente nuestro expositor lo puede decir en su momento. Luego, aquí hablan también sobre si es posible tener restos de aceites en un oxígeno del 93%. ¿Qué sistema de seguridad existe para evitar esto? Como le comentaba, las plantas PCA normalmente tienen un generador y este generador a su vez tiene un PLC que controla las variables, ¿no?, que llegan al tanque de almacenamiento de oxígeno. Una de las variables que controla son las trazas de hidrocarburos, ¿no? Controla CO2, controla monóxido de carbono, pureza de oxígeno, humedad y alguna vez trazas de hidrocarburos. Entonces, al momento que supera uno de estos valores, el valor especificado en la norma, lo que hace automáticamente la planta es se apaga, se corta el consumo de oxígeno y el producto almacenado automáticamente se purga y no llega al paciente, ¿no? ¿Es posible? Sí es posible, si es que al compresor pues uno no le hace mantenimiento y todo eso, sí es posible tener trazas de hidrocarburos acá. Correcto. Acá hay una pregunta que creo que puede ser también considerada para la semana, para el próximo webinar, pero
creo que va a demandar mucho tiempo, es para el señor Alex Cristóbal, que nos dice: ¿podría aprender a diseñar sistemas de oxígeno aprendiendo solo la norma NFPA 99 o hay manuales u otras normas que falten especificar para lograr realizar los proyectos de todos los gases medicinales? Creo que este tema podríamos responderle en parte el próximo webinar. ¿Te parece, Sí, Héctor? algo rápido nomás, o sea, con la NFPA 99 es suficiente para poder diseñar sistemas de gases medicinales, sí. Sí, sí. Correcto, correcto. Otra pregunta rápida. Ahora acá, ¿en qué norma o decreto supremo nos especifican las calidades o purezas que deben cumplir los gases medicinales? Aire, oxígeno, CO2, etcétera. Eso lo podemos producir, lo podemos responder la próxima clase. Justo ahí hay un slide acerca de las purezas Correcto, del oxígeno, básicamente. Así es. correcto, correcto. Luego, dice, respecto a la evacuación de gases anestésicos, según su criterio, ¿cuándo sería más recomendable utilizar la evacuación por vacío médico quirúrgico o por efecto Venturi? Eso depende mucho, ¿no? O sea, para poder realizar la evacuación de gases a través de vacío clínico, la bomba de vacío debería ser también una bomba libre claro, con un compresor libre, perdón, con paletas libres de aceite, porque al nosotros evacuar el óxido nitroso es un gas oxidante, entonces hay que evitar su contacto pues con los hidrocarburos, eso por un lado, ¿no? Y por efecto Venturi sí también se utilizaba, se había utilizado con bastante tiempo en el Perú y creo que va a depender mucho de las aplicaciones, de los equipos con los que se tengan, ¿no? Para poder definir, ¿no? Si utilizamos uno u otro sistema. Correcto. Yo quiero dejar planteada una pregunta que puede ser respondida el siguiente webinar, o sea, el día jueves. Si digamos, tal como se tuvo previsto, estamos con la cantidad suficiente de producción de oxígeno para abastecer el Perú en este momento de emergencia o no, o qué otras sugerencias se han debido realizar para poder precisamente poder abastecer en los momentos de emergencia, como lo tenemos en esta pandemia, poder abastecer a todo el pueblo peruano, en todas las diferentes provincias y distritos del Perú, de tal manera que no hubiera habido el problema de emergencias que tendríamos en este momento, y el problema de desabastecimiento e incluso importar oxígeno para atender al pueblo peruano. Ese tipo de pregunta lo vamos a responder justamente la siguiente semana, el siguiente webinar, porque eso va a ser una opinión justamente del IPG para el público en general, para ustedes y para todas las personas que en su momento van a tomar alguna acción que esperemos que sea de la mejor para nuestro país. Estimados caballeros, estimados colegas, amigos, realmente le agradecemos mucho por estar presentes, por su tiempo, por estar presentes en este webinar, en este primer webinar que estamos realizando, y esta primera acción de capacitación que estamos realizando para todo el público en general, en especial para los que se dedican a lo que es energía y medio ambiente. Muchas gracias, lo esperamos el próximo jueves. Muy amable, gracias. Gracias. Gracias, Héctor. Muchas gracias.